desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast de Fórmula 1 llamado Desde Boxes Podcast, en el cual aficionados a la Fórmula 1 hablamos para vosotros, que también sois aficionados a la Fórmula 1, sobre lo que ha pasado y sobre lo que pasará en las carreras. En esta ocasión estamos para hablar del Gran Premio de Estados Unidos, que se ha celebrado este fin de semana pasado, y del Gran Premio de México, que se celebrará el siguiente. Parte del equipo está con nosotros Juan. Muy buenas, Juan. ¡Hija! Bueno, Juan no ha podido más que emular a Fernando Alonso en esta carrera que ha tenido ahí un detalle similar. Y tenemos también a Manuel. Muy buenas, Manuel. Hola Dani, hola a todos, ¿cómo estamos? Desde luego, Manuel más clásico que Juan. Lo que vamos a hacer, una vez que nos hemos presentado y que hemos comentado lo que vamos a pasar a hablar en el podcast, lo que vamos a hacer, como siempre, es una pequeña pausa y nos vamos a meter ya en faena comentando alguna cosilla antes. Y tras esta promo, comentar simplemente una única noticia destacable que nos deja el fin de semana desde el último podcast, que es, Emanuel, la renovación de Kvyat por Toro Rosso. Al final la escudería, digámoslo así, filial de Red Bull, tendrá sus dos pilotos de este año también para el año que viene, con lo cual se despejan algunas dudas que teníamos por ahí. Así es, ya sabemos el compañero de Carlos Sainz el próximo año y no sé vosotros, pero a mí me sorprendió que al final renovaran a Kvyat, ¿no? Es cierto que su paso a Red Bull también fue anticipado, ¿no? Porque fue cuando Vettel fichó por Ferrari y bueno, pues justo Kvyat tuvo esa suerte de subir a Red Bull estando simplemente un año en Toro Rosso y este año pues se lo han devuelto sacándolo del equipo después de Rusia, ¿no? Y bueno, después de su propio rendimiento, que bueno, pues parecía bastante claro que del cambio Verstappen-Kvyat en los equipos, el que ha salido más perjudicado fue Kvyat, evidentemente, porque los resultados pues no. Es cierto que últimamente empieza a salir un poco del pozo, pero ha habido grandes premios, que aquello era un funeral. Y después de lo que pasó además en Singapur, ¿no? Creo que fue donde hizo una defensa muy buena de la posición con respecto a Verstappen. Yo ya los daba por muerto. Y en Toro Rosso, Helmut Marko, quien fuera, pues parece que tiene un poco de pena o misericordia, como queráis llamarlo, y le han dado continuidad a Kvyat. Y eso tiene consecuencias directas dentro del programa de juniors de Red Bull, y el que seguramente ya estaba haciéndose la boca agua con pilotar en Fórmula 1 el próximo año, que era Pierre Gasly, que está en el GP2, pues ya está pensando en abrirse otras puertas que no sean Red Bull, aunque bueno, desde Red Bull dicen que va a continuar en el GP2 con el objetivo de ganar el campeonato el próximo año, pero bueno, le han cerrado una puerta. Y no sé vosotros, ¿os ha sorprendido que Kvyat siga? O es que he visto lo que ha pasado este año, no me extraña que el próximo año pasen 5 carreras y lo quiten de Toro Rosso también. Sí, yo recuerdo que lo comentábamos por Telegram, ¿no? Yo creo que fue el mismo día en que salió la noticia. Y bueno, lo que comentaban los compañeros allí en Telegram era básicamente que Rusia sigue teniendo mucho poder en la Fórmula 1 y que de alguna manera el mantener a un piloto de esa nacionalidad en alguna escudería pues le interesa a todo el mundo, o al menos a Rusia. El Gran Premio de Sochi, pues es el de Sochi, ¿no? Sí, Sochi, sí. Sí. Pues eso, el Gran Premio de Sochi, que interesa mantenerlo y que la forma es pues que siguiera Kvyat. Yo de todo lo que has dicho
Lo que no me acabo de creer es lo de la misericordia del equipo de Red Bull o de Toro Rosso, como queramos, ¿no? Tanto monta tanto para el caso. Y si cuando bajaron a Kvyat a Toro Rosso al comienzo de esta temporada, yo personalmente decía que lo que tenían que haber hecho era directamente no renovarlo, me parece que la circunstancia actual es la misma. No deberían haber renovado a Kvyat si lo que van a hacer es, como tú bien decías, a las primeras de cambio dejarlo fuera del circo, ¿no? Y yo personalmente, si fuese Kvyat, estaría más, o sea, aun teniendo ya el asiento asegurado, intentaría buscarme las castañas por ahí, en otra escudería, si es que el contrato se lo permite, claro. Porque yo no tendría cero confianza en acabar la temporada del 2017, si fuese él. Desde luego, sí que la parte que decís de la gente que tienen por detrás del Kvyat en cuanto a patrocinio, el dinero que hay en Rusia y la intención que hay de que ese deporte siga allí, seguramente ha tenido gran parte que ver con esta renovación. De todas formas, lo que dice Manuel, Red Bull no es un equipo al que le haya temblado la mano, como por ejemplo a Ferrari con Massa o en otras ocasiones con algún otro piloto. Y si tiene que cargarse, alguien se lo va a cargar. Al final también la decisión que nos sorprendía a mediados, bueno, a mediados no, pero principios de temporada, de ese cambio de pilotos entre Red Bull y Toro Rosso, a día de hoy se ve que está completamente amortizada esa decisión, ese cambio, que estaba justificadísimo, que Verstappen tenía que estar en el equipo puntero y que Kvyat pues no estaba rindiendo como tenía que rendir, no estaba consiguiendo lo que tenía a su alcance con ese coche, y yo creo que bueno, que ha sido un cambio que en su momento nos sorprendió un poco, nos cogió un poco por sorpresa por lo poco avanzado que estaba la temporada y la forma en la que se subió a ese piloto tan joven, pero que bueno, que Verstappen está cumpliendo en Red Bull, y yo creo que Kvyat se queda por nacionalidad y por la gente que tiene detrás. Si no, a Red Bull no le habría costado demasiado el no renovar a este piloto. Y este es únicamente el apunte que tenemos para esta semana de noticias. Y si os parece, pues entramos ya a lo que ha sido el Gran Premio de Estados Unidos, que se ha disputado este fin de semana, y que, Manuel, empezamos como siempre por los libres 3, si hay algo destacable, o haciendo un resumen muy, muy rápido y pasando ya a la clasificación. No, nada, de los libres 3 únicamente que Carlos Sainz tuvo problemillas durante la sesión y apenas pudo rodar y se le pinchó ahí los neumáticos y bueno, al final por poco empezó la clasificación y aún estaban con la rebarbadora ahí puliendo el fondo plano para que no pinchara más ruedas, y después también tuvo un incidente bastante divertido al final, Pascal Verlaine, porque el ingeniero de pista le decía apaga el coche, apaga el coche, apaga el motor, y Verlaine decía no, que yo quiero salir, y el tío a poco más y reventa un motor, si no es que lo jodió. Y son este tipo de cosas que para una escudería son vitales. O sea, es cierto que en algún punto el equipo se puede equivocar a la hora de dar una orden a un piloto, y bueno, pues ahí está el piloto con su personalidad para lidiar si ve que es un error clamoroso, pero en este caso pues, estabas en la puzolana, el coche se ha parado y el ingeniero te dice apágalo, y no es ni clasificación ni carrera, que bueno, si aún es carrera o clasificación, pues dices, pues aguanto lo máximo posible porque no vaya a ser. Y además es manos, si me dices que vas a un Mercedes que está luchando por el título, pues lo que sea, ¿no? Pero gracioso más que nada, ¿no? Y al margen de esto, os quería comentar, no sé si os hiciste eco del mismo, pero la FIA estuvo retocando varias cositas en el reglamento aquí en Estados Unidos. La primera de ellas tiene que ver con las banderas azules. Tras las quejas, las numerosas quejas de los últimos grandes premios, sobre todo Vettel, Verstappen y 4 más, la FIA ha implementado un sistema en el cual cuando un piloto va a ser doblado y están
a 3 segundos entre el doblador y el doblado, pues le salta una notificación, o sea, se le ilumina un LED azul en el volante y se le notifica de que te van a doblar, ¿no? Y cuando ese piloto, la distancia se reduce a un segundo, pues ya automáticamente pues te tienes que dejar pasar, ¿no? Con lo cual, pues todo el proceso de doblaje se anticipa un poquito para que no haya, para se produzcan menos conflictos del pasado, ¿no? Y después la norma que bueno, que a mí me chirría un poquito más es que han aclarado el tema de moverse en frenada, ¿no? Después de lo que pasó con Verstappen y Hamilton en la chicane de Suzuka, pues aquí la FIA ha aclarado que los pilotos no se pueden mover no pueden cambiar de dirección en frenada, ¿no? Lo han puesto ahí subrayado en el reglamento y bueno, pues ahí queda, ¿no? Ahora ya está plasmado y escrito y vamos a ver, ¿no? La gran pregunta se le hizo a Verstappen si qué opinaba de esto y él dijo que bueno, sí, ahora está bien, ahora está claro para todos, pero le decían si iba a cambiar su manera de conducir y evidentemente dijo que no, pero aquí la clave es cuando suceda algo similar, cómo reacciona Verstappen, ¿no? Si se cambia de dirección o no cambia de dirección, si lo sancionan, si no lo sancionan y a partir de ahí pues entonces sí que tendrá que cambiar cosas de su conducción. No sé qué opináis vosotros si era necesario que esto estuviera escrito o Yo entiendo es... que sí, Emma. O sea, más que nada porque digamos que esa era una regla no escrita, era una... Los pilotos entendían que no era necesario ponerlo por escrito por la peligrosidad que conlleva ese tipo de maniobras, pero en el momento en que Verstappen lo hizo y ya algún otro empezaba también a copiarle, pues mejor aclararlo, que sea sancionable y, e intentar evitar que suceda un accidente que después nos estaríamos lamentando y diciendo si hubieran puesto la norma, pues esto no hubiera sucedido. De todas maneras, como siempre, a mí lo que me chirría un poco de todo este tipo de reglamentación que se inventa la FIA es que luego siempre queda a criterio del sancionador cuál va a ser, digamos, la multa, ¿no? Entonces empezaremos a ver que a unos le caen unos cuantos segundos, a otros más, a otros menos y lo de siempre, ¿no? Pero bueno, eso digamos que es un defecto de prácticamente toda la reglamentación de la Fórmula 1, ¿no? Que nunca sabemos exactamente cuál es la vara de medir. Y además de que estos cambios son durante la disputa del campeonato, si me dices que son durante la pretemporada, pues vale, ¿no? Ya, pero es que eso también va en línea. O sea, nosotros, o sea, los aficionados a la Fórmula 1 ya sabemos que Sí, sí, ya ninguna contamos con temporada eso, que ¿no? yo recuerde se ha acabado con el mismo reglamento que con el que se empezó. Con lo cual, pues mira. Y con esto de esta norma, a mí lo que me preocupa es que al final va a estar por escrito una única forma de adelantar, ¿no? Es lo que me preocupa, que al final ponga, para adelantar tienes que hacer esto, salirte a 100 metros, saludar al que vas a adelantar, hacer luces para avisarlo que lo vas a adelantar, o sea, es que al final que esté todo escrito, pues tiende a eso, ¿no? O sea, que al final adelantar pues solo va a ser posible de una Hombre, forma. no, pero en este caso es al revés. En este caso no es como adelantar, sino decir cómo no puedes evitar que te adelanten. Ya, O pero al sea, final eso, la cómo se medida es te para el que va a defender, ser pues adelantado. cómo te defiendes, pues al final también provoca cómo vas a ser adelantado. En fin, que yo creo que No, pero es que esto... hasta ahora, vamos a ver, hasta ahora nos tiene ocurrido siempre. Y además creo que eras tú el que siempre decía, no hizo nada ilegal, no hizo nada ilegal. Y efectivamente decíamos, vale, no ha hecho nada ilegal, pero son cosas que no se deben hacer. Entonces, como son cosas que no se deben hacer, pero no era ilegal, alguna solución hay que ponerle. Si este chaval no aprende, Ya, no aprende de ahí la estoy experiencia contigo. del resto de pilotos, entiéndase. Ahí estoy contigo, pero también... Bueno, al final está escrito, ¿no? Pero para mí es cierta muestra de debilidad el grupo de pilotos que se reúnen y hablan entre ellos, que vamos, o sea,
imagino que todos los pilotos estarían de acuerdo en, tío, esto no, en frenada no lo hagas, y cómo puede ser que un chaval de 18 años mande a paseo a Hamilton, a Vettel, a Alonso y a todo el resto de la parrilla, ¿no? O sea que al final, no sé, demuestra que aquí cada uno va a lo suyo, ¿no? Pero bueno, al final estamos en el mundo No, que estamos. lo que demuestra es que en Red Bull nadie le leyó la cartilla, o cuando les leyeron la cartilla le entró por un oído y le salió por otro, y exactamente lo mismo en la FIA. Porque bueno, creo que sí que llegaron a hablar con él, pero simplemente eso, recomendaciones de palabra, y si el chaval pues no es capaz de atenerse al juego entre comillas limpio o al juego consensuado por el resto, pues algo tendrán que hacer para poder sancionarlo. En fin, después hablaremos de Verstappen porque durante la carrera hizo alguna interesante. Y ya en clasificación, pues en la que uno... Quedar mejor piloto Sí, el día. en la Q1 se quedaron los sospechosos habituales, Ocon, Nasser, Verlaine y Magnussen, y acompañado a estos pues se quedó Grosjean y un Button, que la verdad es que McLaren no gestionó bien la Q1 para Button, y al final Button pues se quedó en la Q1. Una lástima porque al menos la Q2 sí que parecía bastante segura, pero bueno, gestionaron mal el compuesto con el que hacían los intentos, después lo sacaron con tráfico y al final pues Button adiós en la Q1, ¿no? Ya en la Q2 se quedaron Marcos Ericsson, Julian Palmer, Esteban Gutiérrez, Daniel Kvyat, Fernando Alonso, que no podía conseguir pasar a la Q3, y creo que al final casi le fue positivo no pasar a la Q3 porque se ahorró ahí unos neumáticos, ¿no? Y también se quedó en la Q2 Sergio Pérez, ¿no? Y el que sí que consiguió pasar a la Q3 fue Carlos Sainz, pero bueno, fue décimo, el coche de Toro Rosso no da para más, y mucho ya fue que consiguiera pasar a la Q3, ¿no? Noveno fue Massa, octavo Bottas, séptimo Hulkenberg, que ahí pues sí que destacó a diferencia de su compañero de equipo, sexto Vettel, quinto Raikkonen, que ya empieza a ser tónica habitual ver a Raikkonen por delante de Vettel en clasificación e incluso carrera, aunque después ya vemos que el pobre de Raikkonen pues hasta se la juegan dentro del equipo. Cuarto fue Verstappen, que no pudo con su compañero Ricardo, que fue tercero. Y en la lucha por la pole, pues en esta ocasión Rosberg segundo y Hamilton primero. Y bueno, es cierto que al final Hamilton sí que le quitó una buena diferencia, bueno, un par de decimillas con respecto a Rosberg, pero bueno, la duda era que, vale, consigues la pole, pero vamos a ver cómo sales, ¿no? Porque después de lo que pasó en Japón y otras carreras a lo largo del año, salir en la pole, pues no te aseguraba nada, ¿no, Dani? Pues la verdad es que no aseguraba del todo. Perdóname, Dani, que te Sí. interrumpa, porque me temo que vas a empezar ya con la carrera, y simplemente quería significar que la diferencia de estrategia que siguió Red Bull, ya que Dani Ricciardo en esa Q2 hizo su vuelta con super blandos, de forma que salía con super blandos, mientras que Max Verstappen, al igual que los Mercedes, clasificaron con los neumáticos blandos, previendo que iba a ser mejor durante la carrera el salir precisamente con blandos y no con super blandos. Y casi se demostró que lo bueno hubiera sido salir con los super blandos. Bueno, al final la carrera también ha sido un poco el ir leyéndola en su momento, ¿no? Puesto que ha sido una carrera en la que hay un par de acciones de estrategia que son las que han intentado pues dar un poco el vuelco, pero que bueno, veremos ahora cómo han ido saliendo. Una carrera en la que, como decíais, Hamilton salía en primera posición con su compañero de equipo, con Rosberg en segunda posición, que era digamos, donde está el meollo de lo que se tiene todavía que decidir, que es el Mundial de Pilotos. Teníamos una salida limpia por delante, en la que Hamilton, bueno, pues salía primero y llegaba primero a la curva sin prácticamente ningún problema, y que Rosberg pues está un poco más centrado en adelantar a su compañero de equipo y no se daba cuenta que quien le estaba haciendo la jugada era el Red Bull de Dani Ricciardo,
que pasaba a ocupar la segunda posición prácticamente sin que Rosberg pudiera hacer demasiado, ¿no? Le robaba ahí la cartera y se quedaba con esa segunda posición que le habría correspondido con una buena salida a Nico Rosberg. Las primeras vueltas, quizá la situación era la previsible, con Hamilton intentando abrir hueco sin demasiado problema, con Ricciardo intentando no perder coma con Hamilton y luego Nico Rosberg, que se defendía un poco de Kimi Raikkonen, que salía también bastante aguerrido, ¿no? Con lo cual teníamos al tercer clasificado, a Nico Rosberg, que intentaba recuperar las posiciones que había, o la posición que había perdido, incluso intentar ir hacia su compañero de equipo, pero que se veía atacado por Kimi Raikkonen, poniéndole, digamos, un poco en aprieto incluso el podio en esas primeras posiciones. La salida decía limpia por delante, pero por el medio un poco más accidentada. Nico Hülkenberg, por ejemplo, tenía un accidente con Daniel Kvyat, en el cual Sebastian Vettel se asomaba un poco a ese accidente, ¿no? en la trazada, hacía que los otros dos pilotos terminasen tocándose, y Nico Hülkenberg, como decía, pues tenía que abandonar la carrera en esa primera vuelta. Luego también entraba Esteban Gutiérrez en boxes, que el coche pues decía basta por problemas mecánicos y también abandonaba. Como decía, teníamos pues esos 4 pilotos en las primeras posiciones, con Hamilton tirando, con Dani Ricciardo intentando pues afianzar esa posición en el podio, con Rosberg pensando también en recuperar la posición que había perdido con Ricciardo, pero defendiéndose de Kimi. Y teníamos también el otro Red Bull pues intentando llegar más arriba de lo que estaba, ¿no? Veíamos cuando empezaban los primeros cambios de neumáticos que el equipo Ferrari y el equipo Red Bull intentaban cambiar un poco o sorprender un poco al equipo Mercedes para arrebatarle alguna de las posiciones en las cuales estaban luchando, y que en estos cambios de neumáticos de esta primera tanda, Max Verstappen se colaba, se metía en boxes sin avisar o sin que lo hubiesen avisado. El equipo no estaba preparado, pues hacía un cambio normal en 10 segundos, cuando lo normal es que estén entre 3, 2 y pico, 4 segundos. La verdad es que el equipo resolvió bastante bien para el embolado en el que se había metido. Y a partir de ahí, el problema venía siendo que el coche de Max Verstappen, ya rodando de nuevo por la pista, en una sexta posición, que pues con los cambios todavía haciéndose, era, digamos, provisional. Su coche pues le daba problemas, si no recuerdo mal, con la caja de cambios. Hablaba de un ruido en el motor, y que, pues esto lo obligaba a retirarse. Lo que pasa es que aquí hay una de las, digamos, acciones que han motivado algún cambio en la parrilla, que ha sido que no se ha retirado en el primer momento que ha podido, sino que ha estado rodando por el circuito durante bastante tiempo, una velocidad bastante lenta, a 100 km por hora o 80 km por hora más o menos estaba rodando, pero claro, en medio de una pista a la cual los coches lo estaban pasando a 200 y pico kilómetros por hora, buscando siempre el lado más seguro de la pista, pero obviamente para buscar ese lado igual tenía que cruzar por el medio con esa poca velocidad, y que finalmente pues se ha ido dando cuenta de que tenía que abandonar. Ha encontrado un sitio donde dejar el coche. Lo que pasa es que, claro, el coche ha quedado tirado en una escapatoria más o menos segura, pero en el momento en el que han tenido que meter la grúa para retirar ese coche, se ha desplegado un safety car virtual. Recordemos el accidente que hubo en Japón hace un año, que ahora cuando hay un elemento, pues como es un tractor o una grúa en el circuito, se saca el coche de seguridad virtual para que ningún coche pues termine debajo de esa grúa y pueda haber un accidente mortal como ya nos pasó eso pues el año pasado. En este caso, pues quien ha tomado ventaja han sido los Mercedes, que han aprovechado ese coche de seguridad, han hecho sus paradas, sus cambios de estrategia necesarios, y han cogido pues al equipo Red Bull un poco a pie cambiado, y eso pues ha perjudicado a Dani Ricciardo y ha beneficiado a Nico Rosberg, que ya una vez después de reanudar la carrera
había ganado la posición y se volvió a poner en segunda posición después de su compañero de equipo. Eso es una de las, digamos, acciones que han tenido en boxes o que han propiciado los boxes. Otra también, ya con la carrera reanudada, Kimi Räikkönen había entrado a cambiar neumático. Le quedaba por apretar una rueda cuando le han mostrado el semáforo en verde. Y también, sí, justo cuando estaba saliendo del pit, paraba el coche, puesto que el mecánico, el ingeniero le decía que estaba con una rueda suelta, y volvía a meter el coche dejándolo caer hacia atrás en el pit lane, y bueno, pues tenía que retirarse. Obviamente no podía llegar al box dando marcha atrás a través de todo el pit lane para que le apretasen la tuerca, ¿no? Esto además acarrearía una sanción al equipo al ser una liberación no segura del coche en el pit. A partir de ahí, bueno, pues la carrera estaba bastante decidida por arriba, con Hamilton en la primera posición, con Rosberg en la segunda. Ahí ya no había mucho que rascar. Dani Ricciardo en tercera posición. Digamos que el podio estaba ya bastante definido. Luego por detrás ya estaba Sebastian Vettel, algo más alejado de estos pilotos. Y luego tendríamos pues un poco la sorpresa agradable para los pilotos españoles, con Carlos Sainz en quinta posición, sexto era Massa y séptimo se colocaba Fernando Alonso. Fernando Alonso venía cogiendo a Felipe Massa, que a su vez estaba ya alcanzando llevaba ya un rato con Carlos Sainz, y que tenían ahí una lucha. Carlos Sainz conseguía, teniendo los neumáticos más desgastados que Felipe Massa, mantenerlo por detrás sin que el brasileño consiguiera adelantarlo. Fernando Alonso venía bastante rápido y los alcanzaba prácticamente al final de la carrera. Hacía un adelantamiento que luego comentaremos con Felipe Massa, en el cual pues había un toque. Felipe Massa salía con un neumático pinchado, tenía que ir a cambiar ese neumático, y que hacía que Fernando quedase ya por detrás de Carlos Sainz, y en la última vuelta pues se producía el adelantamiento en el cual Carlos Sainz perdía la posición con Fernando Alonso, y quedábamos pues con estos dos pilotos españoles tan arriba. Finalmente la carrera, como decía, sin mucho cambio en las partes de arriba. Hamilton primero, Rosberg segundo, Daniel Ricciardo tercero, llegaba luego Sebastián Vettel un poco más descolgado en cuarta posición. Luego llegaban ya juntos Fernando Alonso y Carlos Sainz, después de ese adelantamiento en la última vuelta del piloto de McLaren al piloto de Toro Rosso. Séptimo ya entraba Felipe Massa doblado. Octavo era Sergio Pérez. Noveno el segundo McLaren de Jenson Button. Y décimo acababa Romain Grosjean con el Haas, que corría en casa, cerrando pues el top 10. A partir de ahí, bueno, pues Kvyat, Magnussen, Palmer, Ericsson, Nasser, Bottas, Pascal Wehrlein y Esteban Ocon. Se quedaban fuera de carrera Kimi Räikkönen, Max Verstappen, Esteban Gutiérrez y Nico Hülkenberg. Y con esto yo creo que tenemos un par de acciones pues para comentar. Seguro que la de Fernando pues la querréis analizar con Felipe Massa. Y yo creo que también un poco el tema de estrategias, y que es lo que ha provocado pues sobre todo pues el incidente de Verstappen, de haber provocado un virtual safety car por no haberse retirado antes. ¿Quién de los dos se lanza? Hombre, el fallo de Verstappen, que ya empezó por entrar en boxes sin avisar al equipo, pues eso es algo que no se puede permitir, vamos, ya. Lo que destrozó algo su carrera fue después del fallo mecánico, ¿no? Pero, o sea, estaba rodando que iba quinto, sexto, creo recordar, ¿no? Detrás de Vettel, Vettel y Raikkonen. O no, ya había adelantado a un Ferrari, si no me voy mal. Y bueno, pues tenía posibilidades de, pues eso, como tenía, es cierto que al final eligieron la estrategia con el blando y tal, pero bueno, tenías posibilidades de vete tú a saber, ¿no? Igual hasta rozar el podio, ¿no? Y entras a boxes sin avisar al equipo, y es que los mecánicos estaban durmiendo, ¿no? O sea,
ves como algunos se pone el casco, van por los neumáticos y aún así Red Bull, pues los mecánicos aún fueron rápidos dentro de lo que cabe, que te entra un coche sin avisar ni nada y aún lo hicieron relativamente rápido, ¿no? Y después, cuando tenía el fallo mecánico, pues estar ahí, que claro, él no lo sabía, ¿no? Pero esos metros que dio deambulando por ahí, pues perjudicaron a Ricardo, que sí, fue tercero, pero podía ser segundo, ¿no? Porque en ese periodo de Virtual Safety Car, pues pararon a entrar muchos de los pilotos que rodeaban a Ricardo, entre ellos Rosberg y Hamilton. Y claro, le salió la parada en boxes prácticamente gratis, ¿no? Porque Ricardo ya había parado antes del fallo mecánico de Verstappen, con lo cual lleva tras Rosberg y Hamilton. Y una vez que está en periodo de Virtual Safety Car, pues una parada en boxes, pues pierdes menos tiempo que, que sin el virtual, ¿no? O sea que ahí Verstappen la verdad que no le salió la mejor carrera del mundo, pero bueno, empezó la carrera recuperando la posición con el Ferrari y bueno, iba bien, ¿no? Y después en cuanto a la disputa del Gran Premio y la victoria de Hamilton, la verdad es que salió bien y la carrera la tuvo facilísima, no se le complicó en ningún momento. Y Rosberg pues un poco amarrategui, ¿no? Sobre todo en la primera curva, porque estuvo más pensando en Hamilton que otra cosa, se le coló Ricardo y al final pues pudo ser segundo, pero Rosberg, estos fallitos no te los puedes permitir, ¿no? Porque ya sabes que Hamilton va a ir a cuchillo, ¿no? A Hamilton solo le vale las victorias en todos los grandes premios que quedan y Rosberg pues si no puedes ganar pues mínimo segundo, ¿no? Y se centró demasiado en Hamilton y es algo que le puede pasar factura en las carreras que queden, ¿no? Que se centre demasiado en Hamilton y al final pierda de vista su objetivo real, ¿no? Me recuerda mucho a lo que pasó con Fernando, Red Bull y Ferrari en Abu Dhabi hace pues en el 2010 creo que fue, ¿no? Que se pensaron que el rival era Weber y realmente el rival fue finalmente Vettel, ¿no? No entraré más porque ya todos recordamos lo que pasó en ese gran premio famoso de Abu Dhabi. Y por detrás... Dime. Perdona que te interrumpa, por ir por partes. A mí es que lo que me extrañó de la salida de Rosberg es que, o sea, efectivamente, el tío se fijó en Hamilton y se olvidó de Ricciardo, ¿no? Pero es que se fijó en Hamilton también de una forma muy poco agresiva, en el sentido de que justo el año pasado, que era Rosberg el que salía por la pole, fue adelantado por Hamilton por el hecho de que Hamilton iba por el interior. Y entonces yo me imaginaba que lo que Rosberg haría sería prácticamente intentar hacer lo que el año pasado le había hecho Hamilton a él. Y sin embargo lo que hizo fue, en vez de mantener la línea para llegar a la curva por el interior, fue directamente irse a poner, o sea, cambiar de lado en la pista para ponerse, digamos, a rebufo de Hamilton, con lo cual ya no había posibilidad de adelantarlo, y no solo eso, sino que encima van y Ricciardo, que ese sí que estaba atento, le gana la posición. O sea, a mí la salida de Rosberg me dejó un poco, ¿pero y esto? O sea, para nada era lo que me esperaba. No quise forzar un posible toque con Hamilton y además amarrategui, o sea, pero no es que no quisiera forzarlo, es que ni siquiera acercarse. Claro, o sea, no claro, es que me voy vamos a darnos entonces freno, no, es que directamente se puso detrás de él. Es decir, es que no tuvo ningún sentido esa maniobra. Yo no le encontré sentido ninguno. Porque yo lo que me esperaba era justo que hiciera lo que Hamilton hizo el año pasado. Sí, la verdad es que sí. Bueno, la verdad es que el año pasado el pescado estaba un poco más vendido, ¿no? En este precisamente gran premio fue cuando Hamilton ya matemáticamente se hizo con el título y ya estaba un poco la cosa más
más vendida, ¿no? Y en cambio aquí, pues sí, es cierto que Rosberg aún tiene ventaja. De hecho, en el próximo Gran Premio de México tiene la primera bola de partidos y bueno, si él gana y Hamilton abandona, pero Rosberg aquí de momento se limitó a cubrir el expediente, para mí al menos, ¿no? A diferencia de otros grandes premios donde lo intentó, etcétera, pues aquí, pues, segundo me vale, segundo, ahí está. Y tuvo Sí, pero suerte, segundo con suerte, eso. sí, tuvo suerte porque Red Bull, pues eso, gracias al Virtual Safety Car y otra cosa, porque Ricardo, pues, yo creo que incluso el propio Ricardo dijo, oye, estoy adelantando a Rosberg, no me mete el coche, no hay aquí, no pasa nada, voy segundo y aquí no ha pasado nada, ¿no? Y tuvo suerte gracias a eso, que si no, pues que sí, un tercero pues está bien, ¿no? Pero el tercero le empezaría a complicar las cosas a Rosberg y afortunadamente para sus intereses acabó segundo la carrera, ¿no? Y bueno, y con respecto a lo que decías de Verstappen, de lo de que se tenía que haber apartado y tal, yo lo comentaba en directo en el grupo de Telegram, que para mí tanta culpa tienen el propio Verstappen como el equipo. Yo entiendo que debería haber sido el equipo el que le dijera para ya inmediatamente, sobre todo cuando vieron lo que podía pasar y que luego al final pasó, que fue que sacaron el Virtual Safety Car. Si Verstappen hubiese dejado el coche en un lugar que no obligase a dirección de carrera, pues eso, a sacar el Virtual, pues probablemente hubiesen acabado con un coche en segunda posición. Y de todas formas, la situación donde dejó el coche, o sea, a raíz de que tiene el fallo, tiene varias oportunidades para dejar el coche, aparte en zonas donde pues es 1 metro y ya está guardado el coche, ¿no? Pero en la zona donde lo fue a dejar, que se incluso cruzó la puzolana y todo, era necesario sacar el Virtual Safety Car. O sea, no pecó mucho de precavido la dirección de carrera sacando el Virtual Safety Car. Ahí, ¿qué fueron? 2 vueltas, 3 vueltas, ya no me acuerdo exactamente. Llega a haber un accidente y era una zona donde podía haber acabado algún Sí, coche. era la puzolana a raíz de la escapatoria de una curva rápida, es cierto, pero o sea, como hemos visto situaciones donde había piezas, a veces ha habido piezas en pista o ha habido cualquier cosa y no sé, ¿os acordáis hace años que Adrián Sutil en Alemania se empotró en la recta de Hockenheim, no sacaron ni safety car ni nada? O sea, La Pesca está mucho más cuidadosos a ese respecto, ¿eh? Desde Si te luego, fijas, Emma, casi siempre lo sacan. ahí la norma está clara y si lo que han aplicado es hay que sacar un medio mecánico que puede ser peligroso en caso de accidente, hay que sacar el Virtual Safety Car, lo han aplicado correctamente. Mi duda es, ¿lo han hecho tan instantáneo en el momento en el que se ha parado allí y han dicho Virtual Safety Car, que no sé si lo que han hecho es, como tenemos este coche tan lento en la pista, vamos a sacar el Virtual Safety Car y justo coincide que lo han ido a sacar cuando ya estaba allí el coche y se daba la circunstancia de que también porque está la grúa pues tendrían que haberlo sacado. No sé si se les junta el trabajo y hacen algo muy lento y yo creo que si el coche de Verstappen por ir demasiado lento en el circuito es el causante, deberían haber sacado otro tipo de medida, como, no sé, mostrarle una bandera negra para que se dé por aludido para que se vaya de la pista porque no está conduciendo con seguridad para los demás, pues no lo sé, o sea, depende de lo que hayan aplicado. Si realmente es lo que más o menos coincide en el tiempo, que queda el coche fuera, va a salir un medio mecánico que puede ser peligroso, Virtual Safety Car, bueno, pues ahí han cogido el reglamento y lo han aplicado de forma, digamos, instantánea y al pie de la letra, con lo cual, que pequen de ser muy cuidadosos, puede ser, pero bueno, es el reglamento. Ya te digo, si lo que han interpretado es que como va es peligroso y tal, vamos a sacar Virtual Safety Car, pues oye, igual lo que han reaccionado tarde y cuando ya llevaba pues 1 minuto largo pues por la pista,
paseándose sin que el coche pudiera conseguir pues algo de velocidad a mayores de la que llevaba para solucionar el problema. Y además, en defensa un poco de esta de todo de Verstappen de continuar con el coche, ya lo hemos visto que estos coches pues funcionan casi como un ordenador, que hay reset y a veces pues ha pasado, ¿no? El coche se ha parado, le han aplicado un reset y el coche ha empezado a funcionar, ¿no? Incluso el propio Carlos Sainz lo ha pasado en alguna ocasión, ¿no? Con lo cual entiendo que Verstappen pues incluso desde el equipo le dijera, porque claro, pues imagino que algo no funciona, pero igual aplicando el reset pues, pues mágicamente funciona todo igual, ¿no? Y entiendo que no le dijeran para allá, ¿no? Como ya pues en muchas ocasiones lo vemos, ¿no? Que hay un problema y automáticamente el ingeniero le dice para el coche, ¿no? Pero el caso es que al final esto perjudicó a su compañero de equipo que bueno, perdió ahí una segunda posición, ¿no? Después otro punto clave de la carrera, antes de lo de Massa y bueno, en las últimas 10 vueltas, porque el trío Carlos Sainz, Massa y Alonso la verdad es que le dieron mucho interés a la carrera al final. ¿Qué os parece, qué os está pareciendo Ferrari, no? Porque en la clasificación a un segundo de la pole y bueno, pues el coche ya no va a evolucionar más de aquí a final de año y por un lado Raikkonen le está ganando la partida a Vettel y después el coche pues clarísimamente ahora Red Bull está por delante de Ferrari, ¿no? O sea que este año que el año pasado lo hicieron bien, ¿no? Porque era ganar un par de carreras y poco a poco, ¿no? Y este año ya era un poco estar en la lucha por el título y han ido a menos. O sea, están haciendo peor temporada que el año pasado. O sea, preocupante no es la palabra con Ferrari, pero en fin, no están más con morriña con respecto a Alonso que pensando en el futuro. No, yo lo de Ferrari no acabo de comprenderlo. O sea, vamos a dejar aparte la mala suerte, entre comillas, de el incidente durante el pit stop, porque a fin de cuentas entiendo que es algo que en casi todas las temporadas a algún equipo le ocurre. En esta ocasión le ha ocurrido a Ferrari. Mala suerte, ¿no? Pero de todas maneras, es que miras, o sea, o sea, Vettel, por ejemplo. O sea, ¿qué hizo esperando a cambiar tantísimo, a hacer el primer cambio de neumáticos? Iba perdiendo tiempo y no le obligan a parar. Eh, hubo hubo varios pilotos que llevaban blandos y cambiaron antes que él con super blandos. O sea, con lo cual ya perdiendo tiempo ahí. Después, la estrategia de Raikkonen no dejaba de ser de 3 paradas, o sea, tampoco los veía yo capaces de alcanzar a los Red Bull. Entonces, no sé, a mí Ferrari me deja muchos interrogantes o creo que no tienen claro exactamente cómo plantear las carreras, no sabemos si van a defenderse, si van a atacar, si van a hacer la guerra por su lado, si simplemente son sabedores de que tienen un coche que es mejor que el resto que van por detrás, es decir, no pueden con Mercedes, no pueden con Red Bull, pero bueno, como al resto con la gorra los adelantamos, pues ahí estamos. El gesto este de Vettel al final de la carrera, de cambiar otra vez de neumáticos única y exclusivamente por hacer la vuelta rápida, que es decir, es copiarle la estrategia a McLaren, ¿no? Que ya es lo último, ¿no? O sea, el Ferrari a estas alturas haciendo lo mismo a lo que se ve obligado a hacer McLaren para poder destacar un poquitito, ¿no? Y luego, por último, a Vettel lo veo un poco no pasota, sino conformista, ¿no? O sea, como ya sin muchas ganas de pelear por nada y el mero hecho de que ahora, o sea, iba por detrás de Raikkonen e iba a acabar la carrera por detrás de Raikkonen. Con lo cual, bueno, ahora está en el campeonato del mundo, está por delante de su compañero, pero realmente si las cosas hubiesen sido medio normales,
estaría por detrás. Un Raikkonen que tampoco, digamos, está haciendo una conducción espectacular, o sea que lo hace muy bien cuando va solo, pero en cuanto se encuentra con alguien, pues o lo adelantan o es muy difícil que adelante él, con lo cual, no sé, yo a Ferrari lo veo mal, pero mal, ¿eh? Además, ahora mismo a final de temporada está más lejos de Mercedes que al principio, o sea que, no sé. Imagino que estarán deseando que se acabe esta temporada, que llegue las que viene y cruzar los dedos para que les vaya bien. Y ojalá les vaya bien porque a mí me encantaría que Ferrari volviese a la lucha y volviese a dar batalla y que esto fuese cosa de 3 y no cosa de 1,5, ¿no? Y después con respecto a Alonso más a Sainz, que se contaron a falta de 10 vueltas, pues iba primero Sainz, después Massa y a continuación Alonso y bueno, con los abandonos de Verstappen, Raikkonen, etcétera, pues al final iban subiendo poco a poco hasta que ese grupo de 3 estaba luchando por la quinta posición, ¿no? Y bueno, pues interesante primero el incidente entre Alonso y Massa. Pues estaba claro que McLaren y Fernando pues no podía adelantar con el DRS al Williams de Massa, y como él mismo explicaba a la prensa, pues únicamente le quedaba adelantarlo en sitios raros, ¿no? Y lo intentó en esa curva, la más cerrada de Austin, y lo consiguió, pero bueno, yo viendo la acción digo, si en vez de Alonso es Rosberg, hay sanción. Esa es mi conclusión. Si en vez de ser Alonso el que hace la acción es Rosberg con Massa, a Rosberg le cae una sanción. Yo lo veo muy similar a lo que pasó con Rosberg y Raikkonen en Malasia, y ahí hubo sanción para Rosberg, y aquí pues que me alegro, ¿no? O sea, para mí fue un adelantamiento genial, ¿no? De Alonso, pero comparando veo que a Rosberg lo sancionan y aquí a Alonso no. Que insisto, me alegro porque al igual que en Malasia, pues adelantamiento de Rosberg era a cuchillo, pero genial, y lo sancionaron, y aquí también Alonso fue a cuchillo y no lo sancionan. Esa es mi conclusión, ¿no? Y después Alonso pues recuperando sensaciones y acabó muy contento. El propio grito de Juan al principio del programa imitando a Alonso, que él mismo lo hizo al final de cruzando la línea de meta, pues indica que se lo pasó bien. Y por otra parte manifiesto mi preocupación porque no puede ser que el McLaren funcione, o sea, el rendimiento de McLaren dependa de la configuración del circuito que vayamos en cada ocasión. No puede ser que en Japón sea un desastre, esté luchando con el Sauber y aquí de repente quintos. Pues no puede ser. Y es un equipo que su objetivo es ganar el título, pues tienes que funcionar en Australia, en Mónaco y en Candanchú. O sea, te debe dar igual el circuito que sea, ¿no? Y para mí lo preocupante, la contrapartida al gran resultado, que es un quinto puesto para McLaren, así estamos, es que dependiendo del circuito, pues el McLaren funciona bien y a veces es un desastre. Sí, vamos a ver. Casi para empezar, o sea, recapitulando también, o sea, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? En que realmente el circuito ha sido el que ha propiciado esta maniobra, porque por muy despidiéndose y mirándose y mirando a la grada que vaya Massa en las últimas carreras, que el Williams no fuese capaz de adelantar al Toro Rosso, que lleva un motor del año pasado, calzando además Williams motor Mercedes y además la versión pata negra este año, es decir, con las últimas con las últimas modificaciones que incluye el motor Mercedes, dice mucho en favor de que el circuito no era precisamente un circuito para motores, ¿no? Ya digo, por muy pasota que vaya últimamente Massa, no ser capaz de adelantar al Toro Rosso de Sainz, por muy bien que se haya defendido Sainz, me parece significativo, ¿no? Después que el adelantamiento de Fernando Alonso a Massa,
Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, recuerdo que en Telegram el único comentario que puse durante la carrera fue ojalá no lo investiguen, ¿no? Porque realmente si lo investigan, es como decías tú. A Rosberg por lo mismo lo sancionaron. Y por cierto, durante la carrera a mí se me fue a negro justo durante la repetición, es decir, solo lo pude ver una vez en directo. Sabed que en la propia página de la Fórmula 1 tenéis el vídeo, ¿eh? En la noticia sobre el incidente hay un vídeo en HD en el que se ve perfectamente, pues eso, que es la misma maniobra que hizo Rosberg hace unas carreras, no recuerdo contra quién ya, a quién se llevó por delante, en aquel caso Rosberg fue sancionado y en este caso Alonso no. Y bueno, ya simplemente por acabar con McLaren, decir también el pedazo carrerón que se marcó Button, que saliendo de 19 llegó a los puntos, acabó noveno, con lo cual también parece que es un piloto que ha pasado desapercibido, pero para mí es uno de los protagonistas de la carrera de Estados Unidos. De hecho, en la primera vuelta creo que adelanta hasta 8 pilotos. O sea, que también tenéis el vídeo de la Fórmula 1 donde Baton adelanta a 8 tíos en la primera vuelta, ¿no? Es que lo de McLaren tendemos a poner la puya mucho en el motor Honda, en la unidad de potencia Honda, sí, muy bien, pero mm, ves por ejemplo Toro Rosso, que a lo que la parte de motor baja un poquito, sale a reducir el chasis y ves como Toro Rosso en Singapur se salió. Aquí en Austin sí, tenían la recta esa larga, pero la importancia del motor desciende, ves como el Toro Rosso sube de repente para hacia arriba, indicando que el chasis está genial. Y si a Toro Rosso le pones 50 caballos que le fallan ahí, seguro que Sainz estaría sistemáticamente en puntos, ¿no? Y en cambio McLaren, pues el chasis pues falla también. Está claro que falla, ¿no? Porque si fuera un chasis decente en Japón no veríamos lo que vimos, peleando con Sauber, etcétera, etcétera. Y esta variabilidad del rendimiento según el trazado, ¿no? O sea, no puede ser que pues que aquí de repente logres el mejor resultado de la temporada, que creo que es, no sé si es el mejor resultado, pero está cerca. Yo creo que empata, ¿no? En otra ocasión fue quinto. Una de las primeras carreras, además, si no recuerdo mal. Y, no sabré decir cuál. Y vienes desde Japón que dabas pena, ¿no? O sea, no puede ser esto, ¿no? Espero que el próximo año pongan hincapié en el chasis, porque el motor al final Honda pues poco a poco ha ido solucionando y se ve claramente una evolución de principio de año a ahora, ¿no? No está a la altura aún. También es cierto, Emma, que el chasis también debe de ir en consonancia con el motor, ¿no? Entonces, probablemente el chasis lo hiciesen pensando en un motor peor del que tienen ahora mismo y ahora también tendrán que estar haciendo los cambios necesarios para adaptarlo a la potencia que tiene ahora ese motor. Pero el motor ya hemos visto cómo evoluciona como 3 o 4 veces a lo largo del año, ¿no? Sin embargo, el chasis lo puedes evolucionar carrera a carrera, ¿no? Y McLaren, que se supone que tiene el dinero para hacerlo, no como Manor, que pues evolucionar el chasis, pues apaga y vámonos, no hay un duro ni casi ni para viajar. Pues McLaren, que puede evolucionar el chasis carrera a carrera, pues eso, de repente de repente dices, yo en Japón me esperaba un buen resultado y sin embargo aquello fue un desastre, ¿no? Y ese resultado que me esperaba en Japón pues ha llegado aquí en Estados Unidos, que me alegro, ¿no? Porque al final todo este espectáculo justamente ha caído en Estados Unidos, que se supone que pues estas 10 últimas vueltas deben servir para que aumente los aficionados en ese país, ¿no? Y en ese sentido me alegro, ¿no? Que sea ahí, ¿no? Uh-huh. Se vieron varias banderas españolas en la grada, cosa que a mí personalmente pues me agradó. Uh-huh. La verdad es que sí. Y mucho famoso también por el circuito. Mucho actor, mucho deportista de otros deportes. Bueno, y Sainz también. Yo creo que Sainz hizo un carrerón, ¿eh? Sí, de hecho... Al final, eso, no pudo aguantar la quinta plaza, pero ya todos los problemas que tuvo en la Q3,
la pedazo clasificación que hizo y después, pues eso, o sea, acabó octavo, o sea, acabó sexto y bien pudo haber acabado quinto. Todas esas vueltas manteniendo a raya a Massa, no sé, para mí carrerón también de Sainz. Sí, ha logrado igualar el mejor resultado de su carrera deportiva y evidentemente con Alonso que lo adelanta en la última vuelta con el DRS, pues está claro que McLaren, pues aunque no vaya muy bien, pues sí tiene Va, más va mejor puntos. que los Williams Va mejor, o que el Williams de Massa. tenía más punta que Toro Rosso, pero en sí Sainz, no sé si porque era Alonso, pero tampoco puso muchas trabas. Es cierto que me sorprendió también que cuando Fernando adelanta a Carlos Sainz en las curvas a seguir se pasa de frenada, o sea, bloca las ruedas bastante, o sea, las dos o Sí, tres sí. curvas a seguir bloquea las ruedas, ¿no? Vemos el humo, ¿no? Algo que me sorprendía porque normalmente Fernando, o sea, suele ser muy limpio en este tipo de cosas y está claro que no tiene el McLaren a su gusto aún. Y en cuanto a Sí que Carlos, iba un pues poco al límite, iba ya un poco al límite intentando adelantarlos y yo creo que también fue eso lo que ocurrió, ¿no? y en cuanto a Carlos, pues carreras como estas es las que despiertan el interés de otras escuderías como puede ser Renault, ¿no? Está claro que me, me gustaría verlo luchando con Verstappen ahí con Red Bull pata negra, pero no lo vamos a ver. Y vamos a ver el próximo año Toro Rosso que se vuelva a pasar a Renault si el chasis vuelve a ser un chasis de gran calidad como es el de este año, ¿no? Porque el motor Renault el próximo año pues estará a la altura, ¿no? Y vamos a ver si el chasis funciona y eso le permite a Carlos pues estar ahí regularmente en los puntos, ¿no? Que es un poco lo que le falta, estar regularmente en los puntos y a partir de ahí pues soñar, ¿no? Vete tú a saber, un podium pues dependiendo de las circunstancias de cada carrera pues ¿por qué no, no? Ujú. Desde luego la carrera nos ha dejado bastantes cosas. Yo creo que lo hemos hablado casi todo. Podríamos... Quedaría Dani simplemente también nombrar la buena actuación de Haas, ¿no? Durante la carrera que llegó a los puntos con Grosjean, que últimamente no lo estaba consiguiendo y mira tú por dónde, pues justo en el Gran Premio de Estados Unidos les dio una alegría a la afición, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Hacía ya tiempo que no los veíamos por ahí arriba y estas cosas además son las que interesa que en el Gran Premio de tu casa, en esta ocasión, bueno, pues el equipo Haas haya conseguido ponerse ahí arriba y que le da un punto también de, pues, no sé, de prestigio para los patrocinadores. Es algo que, bueno, que normalmente pues buscan para darse visibilidad y dar visibilidad a las marcas que los apoyan. Comentar simplemente pues las clasificaciones, cómo quedan después de esta carrera, antes de meternos en lo que va a ser el Gran Premio de México. Avanzamos ya, creo que lo comentó Manuel hace un rato. Nico Rosberg podría ser ya campeón del mundo la próxima carrera. Quedan 3, quedan 75 puntos en juego. Ahora mismo Rosberg pues aventaja en 26 a su compañero de equipo, a Lewis Hamilton. Si Rosberg ganase y Hamilton no puntuase, ya sería matemáticamente campeón Nico Rosberg, independientemente de ya ni de que acabase las dos siguientes carreras. El Mundial, ahora mismo, Nico Rosberg mantiene la primera posición, como digo, 331 puntos. 305 tiene Lewis Hamilton, segunda posición. Luego ya muy por detrás viene Dani Ricciardo en tercera posición con 227 puntos. Prácticamente ya la tiene amarrada. Sebastián Vettel es el cuarto y está a bastantes puntos. Está pues a 50 A puntos. 50. Sí, sí, justo, 50 puntos. Cuarto Sebastián Vettel con 177 puntos. Seguido en quinta posición de su compañero de equipo con 170 puntos. Aquí sí podría haber algo de movimiento. Max Verstappen es sexto con 165. También entraría un poco en esta lucha por la cuarta, quinta y sexta posición. Todavía faltaría pues por definirlas. Luego vendrían por detrás ya algo más descolgado Sergio Pérez en séptima posición con 84. 81 tendría octavo Valtteri Bottas. Después volvemos a tener otro escaloncito con Nico Hülkenberg en novena posición con 54 puntos.
52 tiene Fernando Alonso en 10ª posición. Un 10ª posición es para Felipe Massa con 49. Estos pilotos también pues, podrían sufrir variaciones en la posición. Carlos Sainz es 12º con 38 puntos. 29 tiene Romain Grosjean, 13º. 14º es Daniel Kvyat con 25 puntos. 15º es Jenson Button con 21. Y luego a partir de ahí ya 16º Kevin Magnussen con 7. 17º Jolyon Palmer con 1, empatado con Pascal Verlaine y Stefan Van Dorn. Sin puntuar todavía Gutiérrez, Ericsson, Nasser, Arianto y Ocon. Esto en cuanto a pilotos. En constructores ya tenemos el campeonato decidido desde hace alguna carrera. Mercedes sigue primero, 636 puntos. 400 tiene Red Bull. 347 tiene Ferrari en tercera posición. Aquí está complicado, pero Ferrari todavía tendría matemáticamente opciones de conquistar esa segunda plaza que ahora mismo tiene el equipo Red Bull, aunque visto lo visto parece complicado. Después ya saliendo de esos 3 puestos de cabeza, cuarto está Force India con 138, 130 tiene Williams en 5ª posición, sexto es McLaren Honda con 74 puntos, 7º es Toro Rosso con 55, Haas está 8º con 29 puntos, Renault es 9º con 8 puntos, MRT es 10º con 1 punto y Sauber sigue sin haber puntuado esta temporada, 0 puntitos tiene. Y con esta situación, la semana que viene, o este fin de semana ya, tendremos el Gran Premio de México, que Manuel, volvemos a repetir más o menos los horarios que tuvimos en Estados Unidos. El tema de la diferencia horaria, aquí pues nos permite ver las carreras y los entrenamientos a partir del mediodía, bueno, a partir de media tarde y con un horario un poco a veces más fácil de conciliar con comidas y todos estos compromisos sociales de un fin de semana. Sí, porque empezamos el viernes con los primeros libres a las 5 de la tarde, los segundos libres a las 9 de la noche, el sábado los terceros libres 5 de la tarde, la clasificación 8 de la tarde y ya el domingo la carrera a las 8 de la tarde. Hay que comentar, recordaros, bueno, que de sábado al domingo pues hay el cambio horario, ¿no? Que son a las 3, si cambiamos a las 2, ¿no? Si no voy mal. Sí. Y a las 3 serán las 2, salvo en Baleares, que igual se toma la justicia por su mano, que es la última noticia que tenemos ahora, y se mantiene que a las 3 serán las 3. Sí, eso he leído ahora que lo de... Ahora, tenemos que decir una hora, igual tenemos que decir una hora menos en Canarias, una hora más en Baleares. En Baleares, es la cosa. Curioso. Finalmente, bueno, es un poco de coña, pero es una noticia que hay de hoy, de una aprobación que hicieron en Baleares, pero bueno, que no tienen prioridad para hacerlo, con lo cual no va a ocurrir por lo menos este año, si es que finalmente les dejan hacerlo para posteriores ocasiones. Pero bueno, sí, recordad eso, que a las 3 serán las 2 en Europa, será ese cambio horario, con lo cual veremos la carrera una hora antes de lo que sería pues si no hubiera el cambio horario. Sí, porque creo que también se cambia, bueno, esto es algo global y también en México también se debe cambiar el horario y hay países en los que cambian un fin de semana posteriores o anteriores a lo que hacemos nosotros. Creo que en este caso México también cambia, si no me ve mal, igual alguien me corrige. Pero espera, no es una hora antes, es una hora después. Ah, perdón, sí, sería una hora después. ¿El qué? Uh-huh. Claro, o sea, el cambio es cuando sean las 2 serán las 3. Entonces, en realidad, la carrera empezará... No, cuando sean las 3 son las 2. Justo, cuando sean las 3 son las 2. Entonces, en realidad la carrera es como si empezara a las 21. Claro. Si no hubiese cambio de hora, vaya. En fin, que nos liamos con esta hora. La carrera a las 8 de la tarde del domingo. El DRS, pues las zonas habituales de México. Solo hemos tenido un gran premio que fue del año pasado y las zonas fueron en la recta larga, donde vimos además unas velocidades de vértigo el año pasado en México. El punto de detención bastante alejado de la zona de activación, porque el punto de detención está entre curva 14 y 15 y la zona de activación pues toda la larga recta, ¿no? Y la segunda zona
pues entre la curva 3 y 4, con lo cual en principio una zona de detención sirve para la zona 1 y la zona 2. Vamos a ver, porque en Malasia hubo un ligero cambio al respecto este año y igual lo hay para este año en México, ¿no? Porque me parece demasiada ventaja, pues esto. Y aparte, o sea, es que te comes 2/3 del circuito, ¿no? Con zona de DRS. Y en cuanto a los neumáticos, que es lo interesante, Pirelli lleva duro, medio y blando, que es la combinación estelar este año. Y en cuanto a la elección de neumáticos, pues como suele ser habitual, los Ferrari, aunque quizás No, menos... Emma, Dime. medio blando y super blando. Eso, duro... Que me va, que se me va, que se me va. Medio, blando y super blando, perdón. Como iba diciendo, Ferrari, aunque menos que aquí en Estados Unidos, tiende, sobre todo Raikkonen, a llevar neumáticos más blandos que el medio. Y vamos a ver si, como ha pasado aquí en Estados Unidos, el medio resulta ser la clave, ¿no? Porque entonces Ferrari, vámonos. Y quizás la nota así más discordante pues sea eso, ese 2 juegos que lleva Raikkonen de medios, en contraste con los 5 de medios que lleva Magnussen y los 4 que lleva Palmer, su compañero de equipo, contrarrestando con el único neumático medio que lleva Esteban Gutiérrez. Sí, de todas formas, yo creo que esta es una de las carreras donde hay menores diferencias, ¿no? Quitando eso, o sea, casos Hay, así aislados como el de claro, Gutiérrez, hay alguna por ahí, vamos, pero los está todo equipos de muy igual. arriba pues está más o menos igualado, ¿no? Quizá el más equilibrado sería Mercedes con, bueno, más o menos, ¿no? 4, 4 y 5 en el caso de Rosberg, 3, 5 y 5 en el caso de Hamilton, luego sí, bueno, pues en el caso de Ferrari, en el caso de Red Bull, pues más o menos lleva la misma configuración con los 6 super blandos y luego jugando de 3 o 4, 2 o 5, más o menos para cerrar digamos los medios y los blandos. Bueno, la verdad es que no hay mucha diferencia, pues salvo esos casos que decíamos, ¿no? El caso de Kimi Raikkonen o el de Kevin Magnussen que se dispara o los blandos o los medios. Digamos que las escuderías de arriba, si quieren, van a poder copiarse perfectamente las estrategias. Recordar que el año pasado ganó Rosberg este Gran Premio con una estrategia a 2 paradas. Fue el Empezando. primero, ¿no? Que luego cogería carrerilla de forma Sí. consecutiva. Mm. Este fue el primero de esa serie. Empezó en blandos para después cambiar a medio y medio, ¿no? Después es también posible ir a una parada, porque el año pasado Sergio Pérez fue precisamente a una parada, empezando con blandos y después cambiando con medios a partir de la vuelta de 18. Y vamos a ver este año si alguien se arriesga a esto, ¿no? Está claro que el año pasado no, pero este año, como tenemos ese super blando que vamos a ver la elección en la Q2, ¿no? Porque estamos viendo que hay algunos equipos que prefieren no elegir el es más blando para después salir con él en carrera, ¿no? Los que pasan a la Q3, pero... Sí, que permíteme, que decía yo al principio que, o sea, que parecía que habían equivocado la estrategia, y es que realmente cuando entró Ricciardo, o sea, estamos hablando del Gran Premio de Estados Unidos, cuando entró Ricciardo con el super blando a cambiar, obviamente mucho antes que lo que deberían hacer los coches que iban con blandos, no sé si por miedo a al overcut o lo que fuese, pero prácticamente todos los blandos pararon también a la vez, a excepción ya, como ya había comentado, con Vettel. Con lo cual, digamos que esa estrategia de clasificar con blandos para poder salir y alargar esa primera parada, pues al final no sirvió de nada en este Gran Premio y prácticamente todos hicieron lo que Ricciardo. Bueno, pero como comentaba De la Rosa durante la retransmisión, en Estados Unidos se dio algo, bueno, se dio algo, ¿no? Por lo que contó él,
es ya norma que, a diferencia de otros circuitos a lo largo del fin de semana, la degradación va peor. Cuanto más ruedas, peor es, ¿no? A diferencia del resto, que cuanto más goma hay en pista, pues la degradación pues va mejorando, ¿no? Y eso fue precisamente un poco lo que provocó todo esto, ¿no? Que resulta los que iban ahí todo de, yo salgo con el blando, tengo ventaja estratégica, pues encontraron con que la degradación era mayor y al final pues casi daba igual super blando que blando, ¿no? Y vamos a ver aquí en México, ¿no? Si se repite el patrón de Estados Unidos o vamos al patrón clásico de cuanto más más neumático en pista, perdón, pues la degradación es menor, con lo cual esa estrategia de en la Q2 hacer tu mejor tiempo con el neumático blando, pues igual compensa aquí, ¿no? Aunque bueno, vete tú a saber, igual hasta llueve o yo qué sé. Y por cierto, gradas llenas, con lo cual esa zona del estadio de béisbol que tiene México va a ser espectacular. Y bueno, pues sienta bien ver las gradas llenas por una vez en un circuito de Fórmula 1. Y ojalá además le vaya bien tanto a Checo como a Esteban Gutiérrez y pues los mexicanos disfruten de sus pilotos en su circuito, ¿no? A mí me gustaría mucho una de estas, sobre todo Checo, ¿no? Que haga una de estas carreras a las que nos tiene de vez en cuando acostumbrados y por lo que ha demostrado que tan buen piloto es. Estaría bien que llegase al podium. Hombre, el trazado me recuerda, sobre todo por la velocidad y tal, a de Baku, ¿no? Y en Baku Sergio Pérez hizo podio, si no recuerdo mal. Y como decía, si lloviese o pasase así alguna cosilla que le permitiese, pues eso, alargar a lo mejor la parada o yo qué sé. Ojalá se lleven una alegría los oyentes mexicanos. Desde luego que sí. Bueno, pues esto es lo que ha habido en el Gran Premio de Estados Unidos, lo que tenemos con el Gran Premio de México, que tenemos este fin de semana, y no sé si queréis añadir alguna cosa más, o lo que hacemos es despedirnos pues hasta la próxima semana, que es cuando hablaremos de lo que haya pasado en este Gran Premio de México, y creo que todavía no nos toca el de Brasil, o sea que a ver si hay alguna noticia entonces, a ver si sale alguna novedad en esta semana. No sé, ¿alguna cosa más que añadir o cerramos ya directamente? No, ya cerramos porque no hay mucho más que añadir. Perfecto, bueno, pues nada, como siempre ha sido un placer estar aquí con vosotros. Yo simplemente os recuerdo que desde Vox.es es la página del podcast donde podéis encontrar pues, los medios de redes sociales y de contacto que ahora mismo os van a recordar Juan y Emma. Y que, bueno, pues nada, aquí estaremos para comentar lo que haya ocurrido en el Gran Premio de México y para contaros las noticias que puedan haber surgido. Un saludo y hasta luego. Yo, como siempre, os recuerdo que nos podéis encontrar en Twitter como @desdeboxes y en Facebook en la dirección facebook.com/desdeboxes. Por mi parte nada más y ya nos escuchamos en la próxima carrera. Deciros también que si nos queréis enviar un email, la dirección es desdeboxespodcast@gmail.com y como no, animaros a los que todavía no lo hayáis hecho a que os unáis a ese canal de Telegram, que durante la semana ya se crean conversaciones entretenidas, pero sobre todo yo creo que es en carrera cuando más caliente se pone, ¿no? Cuando estamos ahí todos más atentos. Y nada, no me sé ahora mismo de memoria cuál es la dirección de Telegram, pero si acudís a desdevos.es, allí tendréis el enlace para poder añadirlos, para poder, ¿cómo se dice? Para poder incluiros o meteros dentro del grupo. Venga, nada más y nos vemos la semana que viene. Adiós.